Informo además, magistrado de garantías, que presente se encuentra la firma forense Willwood Asociados y el licenciado Adolfo Pití, en representación del licenciado Gabriel Carreira Pití, con el fin de presentar escrito para constituirse en querellante dentro de la causa que nos ocupa. ¿Me facilita el escrito, por favor? Trajo copia para darle a la defensa. Por favor, dele copia a la defensa y a los demás intervinientes. ¿Tienen algo que decir los abogados de la defensa? Buenos días, señor magistrado. Nos oponemos a la presentación de esta querella y pedimos que la misma sea rechazada en atención a la interpretación que usted, como magistrado de garantías, dio en un caso en donde se excluyó
a los querellantes José Luis Varela y Yacir Purkait. Cuando se dirimió en aquella ocasión en esta sala, usted señaló que el artículo 341 del Código Procesal Penal establece quiénes son los que pueden participar en la audiencia de acusación y dijo que esa norma preceptúa que el fiscal pone en conocimiento a los querellantes, es decir, a las víctimas que ya se hubiesen constituido como parte durante la fase de investigación, y pone en conocimiento también a las víctimas que no se hubiesen constituido como parte durante la fase de investigación, para que las mismas puedan adherirse a la acusación de la Fiscalía o presentar una acusación autónoma. También usted señaló en aquella oportunidad que la oficina judicial certificó quiénes son las personas que presentaron la acusación en su momento autónoma y quienes se adhirieron. Indicó también usted que al no haberse constituido como acusador para poder participar en esta audiencia en el plazo establecido por el artículo 341, la consecuencia de eso es la siguiente, dijo usted: vencido el plazo, si no ha presentado adhesión a la acusación del fiscal o entablado una acusación penal autónoma o presentado una reclamación civil, se le tendrá por desistido de la querella y el juicio seguirá adelante solamente con el fiscal, por lo cual, de acuerdo a esos artículos, no solamente la situación del señor Purkait y el señor Varela tienen solución en base al artículo 341, sino la de todos aquellos querellantes que en su momento no presentaron el escrito autónomo de acusación o que no se adhirieron a la acusación de la Fiscalía o que no presentaron la correspondiente reclamación civil. En esa audiencia usted terminó indicando que no se puede aceptar la participación en este acto de audiencia ni durante la tramitación de este procedimiento de aquellas personas que, habiendo sido puesto en conocimiento de la acusación por parte del fiscal hace ya algunos años atrás, específicamente en el año 2015, los mismos no se adhirieron o presentaron a acusación autónoma. Hay que indicar también que quien se desea constituir como querellante, el licenciado Gabriel Enrique Carreira Pití, ya tenía conocimiento de todo este proceso porque él ha participado en múltiples audiencias realizadas desde el año 2015 hasta el presente. Y es su firma la que representa al señor Juan Carlos Navarro. Por lo tanto, el licenciado Gabriel Enrique Carreira Pití, cédula 4139274, tenía pleno conocimiento de la acusación, dejó precluir el término para haberse no solo constituido como querellante, teniendo él la representación de uno de los querellantes, sino también dejó vencer los términos para constituirse en su propio nombre como querellante. Y dejó también vencer el término una vez el fiscal puso en su conocimiento la acusación en el año 2015. En base a esta situación, señor magistrado, nosotros le solicitamos, como se hizo en ocasión anterior, de que se rechace la participación en este acto de audiencia y durante la tramitación de este procedimiento como querellante de Gabriel Enrique Carreira Pití. Pongo a su disposición la transcripción de lo que usted dijo en aquella oportunidad. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias a usted, licenciado Citón. Magistrado fiscal. Magistrado, buenos días. No he recibido traslado de la... ¿Sí lo tenemos? Bien. Parece ser que lo que busca el señor Gabriel Carreira es convertirse él
en querellante propio, autónomo, porque él aparentemente no es que está representando su firma a Juan Carlos Navarro, que ya está constituida como querellante. Sin embargo, el 341 es muy tajante al señalar de que tiene un término o un plazo. Aquí hay que mencionar que dentro de las notificaciones que se hicieron de parte de la Fiscalía se concentró principalmente en las 10 personas que fueron admitidas en la querella del 8 de junio del 2015. Si fuera el caso de una persona que estuviera totalmente ajena al procedimiento, a pesar de que esto es un caso evidentemente muy público, entonces yo pudiera tal vez entender que la persona estaba en desconocimiento. Sin embargo, también el señor Gabriel Carreira ha participado en entrevistas con la Fiscalía y estaba en conocimiento de los términos. En ese sentido, para el caso específico que se nos está planteando, debo concurrir con la exposición de la defensa en el sentido de que han dejado precluir los términos para constituirse en querellantes. Muy bien. En efecto, yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado la defensa y también el magistrado fiscal. Lo que ocurre es que el artículo 341 establece que las víctimas que quieran participar en la fase intermedia de acusación tienen una carga. La carga es la de pedirle al fiscal durante la fase de investigación que cuando vaya a realizar o a establecer una acusación se les notifique para que puedan comparecer y decidir, mejor dicho, primero si se adhiere a la acusación del fiscal o si presenta una acusación autónoma. Estoy consciente que el artículo 89 del Código Procesal Penal pareciera permitirles a las víctimas presentar una querella hasta antes del juicio. Dice esa norma lo siguiente: la querella debe presentarse en el Ministerio Público o ante el juez de garantías durante la fase intermedia antes de que se dicte auto de apertura a juicio. De acuerdo a esa norma, pareciera que, como quiera que en este caso no se ha dictado apertura a juicio todavía, las víctimas pudiesen participar presentando una querella. Sin embargo, el artículo 341 señala lo siguiente: previa a la presentación del escrito de acusación ante el juez de garantías de la fase intermedia, el fiscal deberá poner la acusación en conocimiento de la víctima que así lo hubiera pedido o del querellante, quien podrá y entonces adherirse, presentar acusación autónoma y demás. La inteligencia de esta norma consiste en que la víctima de un delito que ha tenido conocimiento de una investigación que se está realizando puede decidir participar durante la fase de investigación a través de la figura de la querella, es decir, constituyéndose en querellante. Sin embargo, la víctima que ha tenido conocimiento de una investigación también puede decidir no participar durante la fase de investigación, pero sí hacerlo a partir de la fase de acusación o la fase intermedia, por lo cual tiene la carga de notificarle al fiscal: mire, fiscal, cuando usted va a presentar la acusación, favor, téngame presente y notifíqueme para yo poder entonces en ese momento decidir, dice la víctima, si me adhiero a su acusación o presento una acusación autónoma. Es una norma especial, es una norma que permite la participación de la víctima y es la que, como bien ha dicho el licenciado Citón y el magistrado fiscal, nosotros hemos interpretado en este mismo proceso en la forma que acabo de explicarles, y por ende no pudiéramos aceptar al señor Gabriel Enrique Carreira Pití como querellante en este acto de audiencia ni en este proceso. ¿Alguna otra cosa, secretaria? No, señor magistrado.
Pues bien, la última vez que nos vimos, el magistrado fiscal tenía la carga de responderle a la defensa una serie de planteamientos muy puntuales que ésta le hizo a su escrito de acusación. Entonces, le vamos a ofrecer la palabra al magistrado fiscal para que nos exprese lo que a bien tenga. Gracias, magistrado de garantías. Aprovecho la oportunidad para correr copias de la acusación ampliada, desmenuzada, aclarada, que se convirtió de 30 páginas en 48 y se les está haciendo entrega tanto a usted como a la defensa para que sirva de guía en la explicación que vamos a continuar. Muy bien, entonces esperemos que todas las partes tengan copia del documento. Señor magistrado, le quiero solicitar un receso para poder leer la acusación contentiva de 48 páginas, donde nosotros, en una audiencia que se celebró aquí, hicimos observaciones formales para que se saneara la misma y necesitamos confrontar esos reparos o esas observaciones formales que se hicieron para que se desintoxicara y se saneara esa acusación respecto a las 48 páginas que está presentando en esta oportunidad el señor fiscal. Le pido entonces nos dé el tiempo correspondiente para analizar esta nueva acusación que ha presentado el señor fiscal. Magistrado fiscal, dígame. Muchas gracias, magistrado. Primero que todo, que no es una nueva acusación, es la misma acusación de una forma desglosada, convertida en papilla para que sea mejor digerida por parte de la defensa. Así que lo que me corresponde, el tiempo que están pidiendo, es lo que me corresponde. Magistrado fiscal, hablamos la semana pasada, la última vez que nos vimos, de tratar de utilizar palabras o dejar de utilizar palabras innecesarias. Me parece que usted dijo pastilla, algo así. No, es papilla. Ah, papilla. Bueno, fácil. Bueno, claro, yo no puedo censurarlo, pero sí le puedo pedir, por favor, que trate de utilizar palabras que pudieran ser mal interpretadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso a explicar lo que me corresponde hacer en este momento. Usted va a leer las 48 páginas. Supuestas aclaraciones que ha solicitado la defensa. Licenciado Citón, ¿le parece que si dejamos que el fiscal explique a la par que usted va leyendo, y si al final de la explicación que hace el magistrado fiscal usted requiere un tiempo o un receso, yo gustosamente se lo daría? Pero pareciera que la dinámica que va a realizar el fiscal es la de leer las 48 páginas, lo que le permite a usted mientras él... ¿No? No, magistrado, yo voy a explicar en qué consisten las aclaraciones que se hicieron dentro de la acusación, tratando con el principio de buena fe de ser lo más abierto posible para que la defensa pueda asimilar los conceptos. Muy Magistrado, bien. Perdón, sí. Nada más para decirle que yo sí requiero leerme las 48 páginas, claro, porque como el fiscal ha hecho algunos ajustes o cambios, según lo que ha indicado, de sí requiero precisar en qué renglones los hizo, cómo los hizo, y a ver si entonces es compatible o no con las observaciones que fueron planteadas. Por eso era que pedía pues el receso. Sí, claro, y yo estoy dispuesto a dárselo. Lo que le he preguntado es si es posible que él diga lo que tiene que decir, al cabo de lo cual le damos entonces el receso a usted para que ya después de haberlo escuchado incluso pueda tener una mejor panorámica del documento al que va a hacer referencia. Gracias, magistrado. ¿Le parece? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Muy bien. Adelante, señor fiscal. Gracias, magistrado. La supuesta
los derechos de defensa que esgrimió la defensa basados en el artículo 10 y el derecho a la contradicción y la igualdad procesal en el artículo 19 del Código Procesal Penal, donde se establecieron supuestamente por parte de la defensa una serie de deficiencias en la acusación, nosotros tenemos que aclarar que el artículo 340 mantiene 5 enunciados, de los cuales la Fiscalía cumplió a cabalidad con cada uno de los 5 enunciados planteados en el artículo 340. No existe una especie de técnica como lo hizo ver la defensa, porque no hay un formato que hay que seguir y completar ante esta fase. Entonces, quiero comenzar por mencionar que la mayoría de esas aclaraciones o adiciones o modificaciones que han sido requeridas por la defensa constituyen materia de la fase de juicio oral, pues es en esa etapa que bajo el principio de inmediación practicaremos todas y cada una de las pruebas indicando el procedimiento utilizado por los peritos en sus diligencias. Con las aclaraciones que se están efectuando, consideramos que estamos apegando estrictamente a una formalidad mucho más allá de la requerida en el normal desenvolvimiento de un escrito de acusación. Pero, a pesar de eso y con el principio de buena fe, hemos señalado que vamos a explicarle a la defensa qué puntos podemos desmenuzar desmenuzar un poco más y qué puntos no accedemos porque consideramos que están lo suficientemente claros. Debemos recordar que en el minuto 46 del lunes 16 de julio, el propio magistrado de garantías señaló que entendía perfectamente en qué consistía la acusación y que entendía los puntos de los cargos contemplados en la misma. Pero, vuelvo y repito, en el principio de buena fe, vamos a tratar de desglosar lo mejor posible para efectos de que la defensa sí se sienta satisfecha. En cuanto a la relación precisa y circunstanciada de los hechos, debemos explicar que de todas las solicitudes levantadas por el licenciado Citón ese 16 de julio, hace 2 semanas, accedemos a 3 grupos fundamentales. Todo lo demás, como ya hemos planteado, fue claramente corregido en nuestra presentación y han sido argumentos que son propensos a juicio oral y no en esta fase intermedia. ¿Y cuáles son estos 3 bloques principales? Los hechos que se refieren a uno de los tipos penales, delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y delito contra la administración pública. Supuestamente la defensa señala que no hay hechos referentes al delito contra la administración pública. Pasaremos a explicar. El otro bloque no precisa cuáles son los derechos violados que se encuentran consignados en convenios, tratados de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Se debe precisar a qué tratados, a qué declaraciones y a qué normas específicas. Eso con mucho gusto accedemos, aunque ellos perfectamente saben cuáles son las normas. El otro bloque no precisa cuáles son las distintas modalidades en que se realizan las escuchas. Pues bien, nosotros sí se explica, pero lo vamos a hacer aún todavía más detallado. El resto de las solicitudes planteadas por parte de la defensa no requiere mayor aclaración y así lo vamos a sustentar en su momento. Comenzaremos entonces por aclarar que a pesar de que en nuestros hechos se explica claramente la conducta relacionada con el delito contra la administración pública, se ha accedido a reformular sin alterar la estructura de los hechos y esto consta en las páginas 2 y 3 del documento ampliado que se le acaba de entregar. Los fundamentos de derecho, afectación a la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad de las víctimas. En cuanto a derechos reconocidos por la Constitución Política, así como tratados, declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos. Magistrado fiscal, sí. ¿Podría decir qué fue lo que añadió en la parte de relación de los hechos? Que usted dijo que... Sí, esto lo tenemos más adelante, magistrado. Perdone. Sí. Disculpe. Es que los 3 bloques los vamos a desarrollar. Muy bien. Y después vamos a explicar las partes que por qué no se van a aclarar. Okay. Disculpe. Gracias. Los cuales fueron violados a las víctimas se encuentran consignados en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
En el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Asamblea General 217-A del 10 de diciembre de 1948, donde se señaló que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. También en el artículo 17, numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Ley 14 del 28 de octubre del 76, que señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Artículo 8, ordinal primero de del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos, fundado y firmado en Roma el día 4 de noviembre de 1950, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y su correspondencia. Igualmente tenemos el artículo 11, ordinal segundo del Pacto de San José de Costa Rica, que es conocido, que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Ley 15 del 77. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra o reputación. Y en el ordinal 3 de ese mismo artículo se dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Perdón. Bien. En cuanto a la calificación jurídica, no se precisa la modalidad del tipo. En cuanto a los tipos penales contenidos en la acusación y a los que indica el licenciado Citón que no se hicieron referencia, tenemos que contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad contemplados en el artículo 167 relativo a la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial y 168 y practicar seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, y delitos contra la administración pública, diferentes formas de peculado contemplados en el artículo 338, peculado por sustracción o malversación, y el artículo 341, peculado de uso, todos contenidos en el Código Penal. Para mayor comprensión, queremos adicionar la explicación de estos tipos penales, y esto se encuentra a foja 3 del escrito que se ha ampliado y que ya reposa en la defensa. Artículo 167, interceptación de comunicaciones sin autorización judicial. Hemos sostenido que el hoy acusado violó el artículo 167 del Código Penal a través de su participación y responsabilidad por la interceptación de telecomunicaciones privadas y el uso de dispositivos técnicos para escuchar, transmitir, grabar o reproducir conversaciones privadas sin autorización. Al tanto en las conversaciones privadas o interceptadas o intervenidas. Recordemos que se derogó la ley del Consejo de Seguridad mediante ley del 11 del 18 de marzo del 2010, y en su reemplazo se dictó un decreto ejecutivo de número 263 del día siguiente, o sea, 19 de marzo del 2010. Y en ese decreto ejecutivo del 19 de marzo del 2010 se concentró en el presidente de la República la capacidad de presidir y convocar a dicho consejo, así como la capacidad de designar y remover por sí solo a los miembros de la Secretaría Ejecutiva y al subsecretario de dicho consejo, asegurándose ser la persona que tenía control de los temas propios del consejo, de dar las órdenes respectivas y que él y su consejo que presidía recibiese las correspondientes reportes. Debemos recordar que el decreto ley que se derogó era un decreto que conformaba, el decreto ley 9 del 20 de agosto del 2008, conformaba el Consejo de Seguridad con múltiples ministros, entre esos el ministro de la Justicia, el de Gobierno de Justicia, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de la Presidencia y el ministro de Economía. Entonces, todas estas personas fueron eliminadas para quedar en absoluto control de parte del presidente de
de ese entonces de la República con el famoso decreto 263 del 19 de marzo del 2010. Y es por ello que dentro de los temas, tanto dos ministros de la presidencia, así como dos secretarios, apuntan directamente al hoy acusado de los hechos cometidos. Artículo 168, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización. Hay suficientes elementos de convicción que demuestran que sin la autorización judicial se mantuvo vigilancia sobre múltiples personas para fines ilícitos, logrando captar u obtener de sus celulares, computadoras u otros equipos su ubicación, la agenda personal, fotografías de las víctimas a quienes ellos mismos determinaron denominando los blancos. Hechos estos realizados por el personal subordinado directamente a Ricardo Martinelli como expresidente de la República, logrando tales propósitos mediante la instalación de programas con la finalidad de interceptar o intervenir las comunicaciones. Esta norma menciona directamente como autor o a quien patrocine o promueva la vigilancia ilegal. Artículo 338, peculado por sustracción o malversación. Para la comisión de los delitos antes mencionados, fueron utilizados equipos tales como computadoras portátiles, un servidor para funcionar como el aparato de intervención de los derechos de las personas. Para el 14 de mayo del 2014, el equipo había sido removido del edificio 150, el servidor nunca fue localizado y la computadora asignada a Ronnie Rodríguez fue devuelta sin disco duro. Los elementos de convicción demuestran que Rodríguez tomó el rack de metal en el cual estaban colocados el servidor y lo dejó en las oficinas corporativas del Super 99, una empresa vinculada al hoy acusado. Artículo 341, peculados de uso. El señor Ricardo Martinelli es acusado igualmente por peculado de uso, toda vez que él, a través de los funcionarios públicos designados por su persona, usaron bienes que tenían a su cargo recursos públicos tales como las instalaciones del Consejo de Seguridad, equipos comprados con fondos públicos para beneficio propio y para fines distintos al servicio público, es decir, para realizar las interceptaciones, grabaciones, labores de vigilancia y demás conductas antes mencionadas. Cabe agregar que no solo utilizó bienes del Estado, sino también dispuso de funcionarios públicos para realizar estas tareas de inteligencia en su propio beneficio. ¿Cuáles son los verbos rectores? Bueno, los verbos rectores son claramente definidos en los artículos que ya hemos definido y el artículo 167 tiene como verbos rectores la palabra interceptar, telecomunicaciones, utilizar, artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción. El artículo 168 tiene como verbo rector la palabra practicar seguimiento, perseguir y vigilar. Además, dentro del título 10 de los delitos contra la administración pública, tenemos también el artículo 338 que habla de los siguientes verbos rectores: sustraer, malversar, consentir que otro se apropie. El artículo 341, verbo rector, usar en beneficio propio o ajeno por interpuesta persona. Bien, en cuanto a la participación, que está establecida en el numeral 3 del artículo 340, hemos sido muy claros en señalar su participación dentro de la acusación. Sin embargo, se accedió a hacer la aclaración para que no quede ningún tipo de duda, aunque aun cuando, a mi juicio, queda muy claro lo que ya se explicó en la acusación, que está en calidad de autor. El contenido del artículo 43 del Código Penal es muy claro al señalar que el autor es quien realiza por sí mismo, por interpuesta persona, la conducta descrita en el tipo penal. A la persona que realiza por interpuesta persona la conducta se le conoce como autor mediato. Dentro de los casos en que existía autoría media, se ubica cuando el instrumento actúa dentro de un aparato de poder existiendo jerarquía y subordinación para cometer el delito, caso que nos ocupa. Bien. De los temas que no se acceden, debemos mencionar lo siguiente.
No se accedió a incluir en los hechos identificación de correos electrónicos enviados, identificación de todas las víctimas, identificación de todos los funcionarios del Consejo de Seguridad y precisión en el día, la hora y el mes en que son intervenidas las comunicaciones. Mantenemos nuestro criterio del lunes 16 de julio de este año en cuanto que el proceso que hoy nos ocupa, mejor conocido como Finchazos, carpeta 138-15, es una investigación en la cual se observa multiplicidad de hechos, intervenciones de comunicaciones ocurridas a cada instante y días, multiplicidad de víctimas, múltiples mecanismos de comunicación. Ahora bien, para un mejor manejo de la información, se ha determinado un periodo de tiempo específico en el que ocurrieron las intervenciones ilícitas. Y ese término que se estableció es claramente entre el año 2012 a 2014. Fechas basadas en los correos electrónicos que fueron extraídos de las evidencias, donde se observa que el correo de mayor antigüedad es del año 2012 y el último data del 2014. Con esto no se quiere indicar que las intervenciones o interceptaciones de las comunicaciones solo ocurrieron en este periodo de tiempo, sino que es el elemento de convicción con que cuenta la carpeta y sobre ello es que se ha fundamentado la acusación. Colocar en los hechos los nombres de un total de 49 víctimas que se acercaron al despacho de la Fiscalía Auxiliar, ahora Fiscalía de Atención Primaria Metropolitana, y de la Fiscalía de Apoyo del Magistrado Fiscal, resulta irrelevante por cuanto que los mismos ya se encuentran consignados como prueba testimonial en el escrito de acusación, y obligaría esto también a colocar los hechos, la totalidad de más de 150 víctimas conocidas que no se acercaron a la Fiscalía y un porcentaje extra de nombres que fueron irreconocibles que dificultaron en su momento poder determinar de quién se trataba. La defensa cuenta con los elementos de convicción señalados en el escrito de acusación, salvo los sujetos a la reserva. Recordemos que contrario a una vista fiscal, el escrito de acusación debe contener una relación precisa y circunstanciada de los hechos, no un recuento de todas las actuaciones como es pretendido por la defensa en los aspectos solicitados. Bien. Elementos de convicción que vinculan a Ricardo Martinelli. Se aclara que en atención a la solicitud de la defensa en cuanto a que la acusación carecía de estructura y no cumplía con la técnica, hemos procedido a introducir algunos elementos para un mejor entendimiento de nuestra acusación, recordando que el artículo 345 del Código Procesal Penal, en el segundo párrafo, indica que el juez podrá referirse a que las partes aclaren, adicionen o corrijan la acusación, y hemos procedido a aclarar, adicionar, y al respecto hemos accedido a que cada uno de los testimonios, peritos y documentos, cuál es su finalidad y objeto, y es por eso que lo que era una perfecta técnica regular de acusación, de tener múltiples testigos y explicar en un solo bloque cuál es lo que se pretende y la razón de estos testigos, lo hemos tenido que desprender para efecto de darle satisfacción a la defensa y hacerlo o prácticamente copiarlo uno por uno en cada uno de los testigos, lo cual lleva parte o gran parte de la extensión de la acusación. En cuanto al testigo protegido, nosotros mantenemos la posición de mantener la reserva del testigo protegido en base a los numerales 1, 2 y 3 del artículo 332 del Código Procesal Penal. La figura del testigo protegido está contemplada como una medida de protección dentro de la legislación nuestra, que es la finalidad de salvaguardar la integridad de las víctimas, los testigos, los peritos y otros intervinientes en el proceso penal. Si bien es cierto el numeral 5 del artículo 340 del Código Procesal Penal establece que el anuncio de la prueba se hace presentando la lista de testigos y peritos, esta norma prevé también la reserva de la identidad del testigo protegido basándose precisamente en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 332 del Código Penal.
estipulando que la identidad podrá ser del conocimiento de la defensa, lo cual es facultativo según las condiciones que se presenten en cada caso. Esto significa que la norma procesal no obliga al juzgador o al fiscal a descubrir la identidad del testigo protegido, máxime si la medida adoptada como vía de protección a la seguridad personal de quien declara como tal, quien desde un inicio expresó que temía por su vida y la de su familia y estuvo recibiendo amenazas por el conocimiento que tiene sobre los hechos ilícitos realizados en el Consejo de Seguridad Nacional. Recordemos que las medidas de protección que adopta el fiscal en etapa de investigación, nada impide que dicha protección pueda extenderse mientras dure el proceso y en el caso que nos ocupa se mantenga la reserva de la identidad del testigo hasta el día de rendir su testimonio en juicio oral. Y para eso citamos también el artículo 349, numeral 7, que es dentro de la apertura a juicio. El numeral 7 implica la reserva de los testigos protegidos. En cuanto a las pruebas testimoniales, que no se precisaba el nombre, ocupación y domicilio, se accedió a adicionar todas estas informaciones. Obviamente que lo que eran errores de numeración que ya fueron corregidos, errores de ortografía o errores mecanográficos fueron igualmente corregidos. Y todo esto de las solicitudes lo va a encontrar entre las páginas 5 a la 42 de la versión ampliada de la acusación. Cabe mencionar que el número de cédula del señor Yacir Purkait Saborio fue verificado y no contaba con error en nuestro escrito de acusación, prueba testimonial 37, página 18, cédula 8-364-913. El número de cédula de Guido Alejandro Rodríguez fue verificado y mantiene una N iniciando por su condición de naturalizado, prueba testimonial número 60, cédula N 18-573. El número de cédula de Aurelio Antonio Barría fue verificado y no existe error en cuanto al número, sino que su primer número no fue separado por un guión como corresponde, y es la prueba testimonial número 56, cédula 8-167-630. En cuanto a la lista de peritos, señala la defensa que no se precisa el título que se acredita como perito a Luis Rivera Calles. Esto se aclara. Con relación, esto es a Luis Rivera Calles y con relación a Gustavo Adolfo Scott, lo mismo, se aclara la parte que lo acredita como perito. Y para ello se incluyó el número de idoneidad de estos peritos para hacer una mejor identificación del mismo. Páginas 28, 29 y 30 de la acusación ampliada. Por otra parte, sobre los mismos peritos no se accedió a describir o... ¿Qué página, magistrado fiscal? 28, 29 y 30. No se accedió a describir o señalar el procedimiento utilizado por los peritos Rivera Calles, Ábrego y Scott en las diligencias practicadas toda vez que esto es materia de juicio oral y en el peor de los casos puede referirse a la documentación anexada como prueba documental, de modo que se desprende lógicamente qué mecanismo y procedimiento se utilizó. No es materia de escrito de acusación consignar ninguno de estos datos solicitados por la defensa. Pruebas documentales. Se aclara que quién va a ser el responsable de ubicar el testigo protegido, se hace referencia al fiscal auxiliar, pero esta figura desapareció con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio y ahora se conoce como fiscal de atención primaria metropolitana. Magistrado, vamos a ver, en este apartado las correcciones son en relación a la secuencia numérica, como ya hemos planteado muchos de los casos, lista de testimonios, peritos, pruebas documentales y pruebas para refrescar memoria. Inmersa en el escrito de acusación, aclaramos que ya se habían
anunciado en la audiencia del pasado 9 de julio del 2018. Pero entendemos que para una mejor manejo lo correcto era volver a hacer entrega del escrito de acusación con tales correcciones, con la secuencia numérica correcta para no dar pie a equivocaciones, y esas correcciones numéricas, como ya lo hemos planteado, ahora van de la foja de la página 5 a la 46 del escrito ampliado. Además, en cuanto al propósito y la finalidad de cada una de las pruebas testimoniales, periciales, documentales y de las evidencias o procedimientos realizados, un mayor detalle para su comprensión, páginas 5 a la 42 y de la 46 al 48 del escrito de acusación ampliado. En cuanto a la evidencia material, no se accede a la entrega de copias de los 7 cuadernillos solicitados, tal como ya se manifestó, lo manifesté el 16 de julio del 2018, puesto que tenemos una investigación por el delito de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y al respecto del artículo 29 de la Constitución señala que las comunicaciones son inviolables y precisa establecer que en esta investigación se violó el derecho a la intimidad de panameños, se intervino, accedió y se reprodujeron comunicaciones sin ningún tipo de autorización judicial correspondiente. Para ello, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de las solicitudes del en ese momento fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, dispuso la reserva de toda la documentación extraída de 3 diligencias de la siguiente manera, como ya se planteó, pero se va a desglosar aún más. Resolución de 13 de agosto del 2014. Se autorizó al fiscal auxiliar, licenciado Marcelino Aguilar, a realizar inspección ocular al contenido de cuenta de correo electrónico brad.pty507@gmail.com, y se dispuso mantener los resultados obtenidos de esa diligencia en cuadernillo aparte de la investigación penal, y que tales cuadernillos sean reproducidos y consultados únicamente cuando resultara indispensable y previa autorización del tribunal competente. B. Resolución del 28 de agosto del 2014. Se autorizó al fiscal auxiliar Marcelino Aguilar a realizar inspección ocular al contenido de los siguientes equipos: un disco duro marca Seagate con SN6RX6Z972 de 160 GB que se extrajo del CPU de una computadora marca Dell Optiplex con número 5Q697D1, una computadora marca HP Compaq 2230S, serie CNU931BP01, color negro, con disco duro marca Toshiba, serie 79F5POLUTF13S.A, con código de barra HPPN 493442-001, y una computadora marca Toshiba Satellite A40-SP150 con número de serie 34045394H, color azul, negro y gris, con disco duro marca Hitachi modelo IC25N040A TMR04-0 con SNK2F30UP. En esta resolución igualmente se dispuso mantener los resultados obtenidos de esa diligencia en cuadernillo aparte de la investigación penal, y que tales cuadernillos sean reproducidos y consultados únicamente cuando resultara indispensable y previa autorización del tribunal competente. Adicionalmente, fue adicionalmente y textualmente consta en esa resolución que ni la defensa ni los afectados debidamente constituidos como querellantes podrán reproducir dicho cuadernillo. Adicionalmente está la resolución 18 de noviembre del 2014, mediante la que se autorizó al fiscal auxiliar, en ese entonces, licenciado Marcelino Aguilar, a realizar inspección ocular al disco compacto marca Pinco Budget tipo CDR80 2X-56X, el cual contenía presuntamente correos electrónicos de la cuenta brad.pty507.com, y se dispuso mantener los resultados. Fiscal, ¿podría repetir lo que se quedó sin audio para los efectos que pueda ser grabado el correo electrónico? Desde la resolución 18 de noviembre. No, se dejó de escuchar el correo electrónico. Ok. Correos electrónicos de la cuenta brad.pty
pty507@gmail.com, y se dispuso mantener los resultados obtenidos de esa diligencia en cuadernillo aparte de la investigación penal, y que tales cuadernillos sean reproducidos y consultados únicamente cuando resultara indispensable previa autorización del tribunal competente. Igualmente se señala el texto ya contenido en la documentación anterior: ni la defensa ni los afectados debidamente constituidos como querellantes podrán reproducir dichos cuadernillos. Y hago un llamado aquí de qué ocurriría si esta información estuviera en manos de la defensa. Y tengo que ser muy claro, porque algunos de los abogados de la defensa no han guardado una debida lealtad y respeto hacia los querellantes en redes sociales y en medios de comunicación. Si estas víctimas, esta información cayera en manos de la defensa, nosotros no tenemos, como ya hemos visto, ninguna garantía de que no se les falte el respeto o sean objeto de ataques mediáticos por parte de algunos miembros de la defensa. Por otra parte, por contrario a lo expuesto por la defensa, esta restricción no va dirigida a un fiscal per se. Esto es una sola etapa procesal. La restricción ocurre sobre los cuadernillos. Y aquí debemos entender que esto no se trata de un proceso separado. Esto es un proceso que tiene una bifurcación, en la cual uno de los procesados por razón de su calidad como diputado, o la que tenía hace 3 años atrás cuando inició el proceso, por esa calidad le corresponde la competencia al Pleno de la Corte. Pero sigue siendo los mismos delitos de inviolabilidad y los mismos delitos por los cuales se establecieron una reserva, y de las cuales este magistrado fiscal insiste en mantener también la reserva del contenido de estos 7 cuadernillos. Se accedió a añadir la finalidad y propósito de cada una de las evidencias anunciadas en el escrito de acusación, pese a que es una técnica ampliamente utilizada colocar la finalidad al final en forma de bloque. Es por ello que, vuelvo y reitero, y esto lo vamos a encontrar en la página 46 y 48, esta es en gran medida el incremento en páginas de la acusación. Se hace una solicitud por parte de la defensa de que el magistrado fiscal establezca, ponga las evidencias para poder realizar los peritajes o experticias correspondientes y examinar las mismas. Ya hemos planteado que mantengo el criterio de no acceder a lo solicitado en la audiencia del 16 de julio. La fase, y hay que recordarle a la defensa que la fase de investigación culminó el 8 de octubre, inició el 13 de agosto del 2015 y culminó el 8 de octubre del 2015. Periodo en que la defensa de Ricardo Martinelli debió practicar o solicitar la práctica de diligencias tendientes a fundamentar la teoría del caso que presentarán en juicio oral. Esta audiencia intermedia se encuentra fuera de los plazos establecidos en la ley para la práctica del análisis solicitado en este acto por la defensa, por lo cual no podemos acceder a tal petición de entregar esas evidencias. Vuelvo y recargo que la defensa del señor Martinelli durante la fase de investigación no presentó ninguna solicitud encaminada a practicar las diligencias que pretenden analizar ahora en esta etapa intermedia de forma extemporánea. Magistrado fiscal, ¿a qué diligencias se está refiriendo? Todas las evidencias que están para analizarlas, todas las evidencias. La última página de la acusación hay una lista de evidencias, la ampliada, ¿no? La página 48. ¿Esa sería el escrito de acusación ampliado? Sí, bueno. Vamos a ver. Página 46. Evidencias materiales a presentar en el juicio oral están
algunas de las que ya he mencionado están numeradas hasta la página 40, hasta la página 47, 46 y 47 están enumeradas. Si quiere los vuelvo a leer. Ya están debidamente enunciadas y han sido leídas a través de nuestras observaciones. No, no es necesario. Ok. Todos tenemos el documento. Muchas gracias. A ver, hay algunas observaciones que hay que hacer en cuanto, revisando una vez más, se omitió en la lista número 1 en cuanto al testigo Carlos Jaén, que está ahora en la página 42, elemento de condición identificado como número 26, señalaba entrevista y declaración de Carlos Jaén. ¿Qué página es? Esa es la página 42 del escrito ampliado. En ese documento, lo que hay que aclarar es que toda vez que el mismo no rindió entrevista, sin embargo, se mantiene como testigo que introducirá las actas de diligencia de inspección ocular efectuada por Cable & Wireless, y esto consta en la página 48, página 15 del escrito de acusación. En la página 29 del escrito de acusación, lista de peritos, se incluye a Luis Carlos Ábrego, perito idóneo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que redactó la prueba documental número 14. En su lugar se había anunciado como perito a Luis Rivera Calles, lo cual fue un error, ¿no? Porque quien firmó el acta, que ya mencionada como elemento de convicción, prueba documental 14, que se encuentra en la página 33 del escrito ampliado, fue Luis Carlos Ábrego. Solo se trata de una corrección de nombre. Queremos dejar constancia que fue modificada la dirección donde se localizaban a los peritos Luis Rivera Calles y Luis Carlos Ábrego, toda vez que se mudaron a las oficinas de la sección de informática forense del Instituto de Medicina Legal en Caledonia, edificio Coremusa, tercer piso, teléfonos 225-9976. Y en las páginas 29 y 30 del escrito de acusación, donde se enuncian la lista de peritos, se incluyen a las señoras Iris Pérez y Amadelis Valderrama como peritos para introducir el informe de auditoría, mismo que fuera anunciado como prueba documental 46, página 41 en el escrito de acusación aclarado. Hay que mencionar que esto no se trata, como se hizo una observación por parte de la defensa, de una prueba trasladada a magistrado de garantía. Por disposición del párrafo segundo del artículo 487 del Código Procesal Penal, la legislación penal panameña permite el seguimiento de una causa penal a cualquier diputado cuando se trata de causas que han iniciado en las agencias del Ministerio Público y que no hayan concluido. Dicho de otra forma, la remisión de compulsa de copias referentes a una investigación iniciada en el Ministerio Público es concebida por nuestra legislación procesal penal como una forma de iniciación de un proceso. Aquí no se trata de ninguna prueba trasladada. Bajo ninguna interpretación, esta norma de iniciación del proceso debe ser equiparada al concepto de prueba trasladada que está contenida en el libro tercero del Código Judicial, puesto que dicha compulsa pasa por un tamiz de admisibilidad en donde la mención de un diputado debe ir acompañada de elementos de convicción que lo relacionan a hechos punibles denunciados, que es el conocido como prueba idónea. Igualmente, hay múltiples observaciones de desigualdad procesal que ha establecido la defensa, lo cual queremos recalcar aquí que si hay algún tipo de desigualdad procesal es para con la Fiscalía y los querellantes y no para con la defensa. Como hemos planteado, la prueba idónea que se modificó con la Ley 55 del 2012, contenida en el numeral 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal, incluye como un filtro lo que se denomina
esta prueba idónea del hecho imputado. Eso es una ventaja procesal para los diputados. El 491A, que ha sido declarado afortunadamente inconstitucional por el Pleno de la Corte, establecía un término perentorio, prácticamente absurdo, de 2 meses para investigar al diputado y presentar o una acusación en el término de los 2 meses, o presentar una acusación o un sobreseimiento. Como es de su conocimiento, en este particular caso, donde sí aplica el 491A, se pudo lograr la acusación por las investigaciones realizadas con anterioridad. Aun cuando esto no fue modificación del artículo de la Ley 55 del 2012, conocida como blindaje, el procedimiento se realiza ante el Pleno de la Corte. Ningún procesado tiene esa ventaja judicial, por decirlo de esta forma, y adicionalmente hay que recalcar que el artículo 495 del Código Procesal Penal establece que se requieren 2/3 partes de los magistrados, es decir, 6 magistrados de 9 para lograr una condena de un diputado. No creo que los planteamientos de la defensa sean para nada exactos al decir que ellos se encuentran en un estado o de indefensión o de desventaja con la Fiscalía, porque es exactamente todo lo contrario. Nosotros presentamos un cuadro a ambas partes, tanto el magistrado de garantías de este proceso hizo mención, un cuadro de las actuaciones del 2015, donde establecimos qué hicimos nosotros en 2 meses versus todas las actuaciones de la defensa por prácticamente todo el año del 2015, con excepción de enero, porque el proceso arraigó a la esfera de la Secretaría General el día 30 de enero. Pero debo dejar constancia que aquí no hay ninguna desventaja procesal para la defensa, es todo lo contrario. Quienes llevamos una carga y un proceso en desventaja es precisamente la Fiscalía y los querellantes. Con esto, magistrado de garantías, permítame. Hacemos... bueno, podemos hacer para mayor tranquilidad, magistrado, el escrito de acusación que ya se le entregó de forma resaltada para que se vea cuáles fueron las adiciones que se hicieron al escrito de acusación de 30 páginas, a efecto que les sea más sencillo a todos poder analizarlo. Por favor. Traslado. Con esto doy por terminada las explicaciones correspondientes a la solicitud de defensa, magistrado. Muchas gracias. Citón. Sí, magistrado, escuchado las palabras del fiscal, yo solicito, 1, copia de sus palabras, las cuales recogen pues la lectura del documento que él trajo por escrito y que leyó, para poderlo confrontar con la explicación que él dio sobre lo que él ha variado o cambiado dentro de la acusación. Solicito para eso un receso hasta el día de mañana para poder confrontar lo que dijo el fiscal versus las 48 páginas de la acusación y hacer los reparos sobre las correcciones que he visto, grosso modo, que no se atendieron y que entonces pues le sustentaré a usted mañana para que proceda entonces a resolver sobre esas peticiones, de las cuales el fiscal, una ya dijo que no va a entregar y otras que no las mencionó, pero que yo las tengo acá observadas. Entonces necesito el día de hoy solamente para poder confrontar lo que acaba de sustentar versus la acusación que ha modificado o corregido y someter a su consideración para que resuelva sobre los hechos que ya él ha dicho que no va a atender. Entonces para eso le solicito el resto de la tarde, pues. Gracias, magistrado. Y sí, le agradeceré pues los resaltados que dijo el fiscal que nos puede proporcionar. Gracias. Magistrado fiscal, dígame. Sí, es que, magistrado, lo que pretende la defensa es irnos de forma indefinida haciendo observaciones sobre observaciones. Ya lo que ellos plantearon, nosotros lo escuchamos, ya expusimos por segunda vez y de forma más detallada lo que es la acusación, y le compete al magistrado de garantía resolver el tema formal de la acusación presentada antes de entrar a la parte material.
Lo que pretende la defensa es venir mañana a presentar nuevas observaciones y no nos podemos pasar, magistrado de garantía, en una serie de aclaraciones indefinidas porque la defensa señala que no entiende la acusación. La defensa entiende la acusación, no le conviene entender la acusación, es una cosa muy diferente. Entonces, no podemos perder más tiempo en esto, magistrado. Espero que el magistrado, el licenciado Citón, entienda esto. Ellos expusieron una gran cantidad de observaciones minuciosas y esa gran cantidad de observaciones minuciosas fueron contestadas. Lo que establece el artículo 345 es que el magistrado de garantía le corresponde fallar sobre el tema antes de ir a la parte material. Magistrado, solo para aclarar, Sí. yo no voy a hacer nuevas alegaciones, nuevas solicitudes. Yo quiero solamente confrontar lo que acaba de explicar el magistrado fiscal versus las peticiones o correcciones, observaciones que hicimos en su momento, las que no se hayan atendido. Entonces yo voy a traerlas por escrito y le voy a pedir entonces a usted para que proceda a resolverla. Eso es todo, pero quiero traerle un listado de las cosas que no fueron variadas o corregidas. Eso es lo único. Yo no voy a venir mañana aquí a hacer ningún tipo de disertación, mucho menos a leer aquí, como hoy ha leído el fiscal. Licenciado Herrera. Uno, dos, tres, probando. Distinguido magistrado de garantía, en audiencia pasada usted dio cátedra sobre los principios en los que se basa el diseño acusatorio. Este nuevo modelo de enjuiciamiento tiene un profundo carácter adversarial. Ya la defensa hizo sus alegaciones sobre el nivel de acusación. Hoy el señor fiscal ha hecho los reparos correspondientes y ha presentado una acusación ampliada. Dice el artículo 345 del Código Procesal Penal: las partes también podrán pronunciarse oralmente, si lo consideran, sobre la acusación del fiscal, su adhesión o la acusación autónoma del querellante, si no reúnen los requisitos establecidos en este código. El juez ordenará al fiscal o al acusador autónomo o a ambos que la aclare, adicione o corrijan. Eso es lo que se hizo en el día de hoy. Y dice a renglón seguido la disposición en comento: el juez deberá pronunciarse de inmediato en forma oral y motivada sobre sus alegaciones. Entonces, señor juez, lo que procede es que usted se pronuncie sobre las alegaciones, las observaciones que hizo la defensa versus la acusación ampliada. No podemos seguir en esta estratagema de la defensa, de seguir dilatando con cualquier aspecto bizantino un proceso tan serio. Ya la querella, nos hemos cansado de observar de manera callada cómo la defensa utiliza toda clase de subterfugio para seguir dilatando este proceso. Así que yo le pido, en nombre de los querellantes y con todo el respeto, que no se acceda a la solicitud de la defensa y que se le llame la atención por esas tácticas dilatorias y se entre a resolver este tema de acuerdo con el artículo 345 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Bien, fíjense. Dije la última vez que nos vimos que esta es una fase crítica, para llamarla de una manera como sinónimo de importante, del proceso. Es una fase en la que la acusación debe quedarle lo más clara posible a la defensa, y yo estoy de acuerdo porque sé lo que dicen esos preceptos que ha leído el licenciado Herrera Morán
pero la manera como yo practico el derecho no es en forma dogmática. Esta fase tiene una filosofía mucho más abarcadora que lo que establecen los escuetos artículos que regulan la fase intermedia. Es una fase en la que debe quedar claro y precisada, o mejor dicho, debe quedar clara la acusación y precisada esta en forma tal que la defensa la pueda comprender. Comprender meridianamente. Yo no puedo garantizar que todos los abogados puedan comprender lo que haya que comprender. Pero sí me interesa, como magistrado de garantías, que cualquier duda que tenga una defensa, por inocua que pareciera, pudiese ser aclarada por parte del magistrado fiscal. El magistrado fiscal ha hecho una labor, a mí me parece, encomiable al tomarse el tiempo de precisar asuntos que ha leído aquí en este acto de audiencia. Sin embargo, la defensa también ha solicitado que quiere ver el escrito corregido y analizar las explicaciones que ha hecho el magistrado con el único propósito, y así lo entiendo yo, de requerirle, si fuese el caso, al magistrado fiscal que hiciese alguna aclaración extra, respecto a lo cual yo no veo nada indebido y pueden tener la plena seguridad que al primer aviso o la primera alerta que tenga yo de que se trate de un subterfugio para dilatar este acto de audiencia, no lo permitiría. Y como no lo veo así, sino que lo único que me interesa a mí es garantizar los derechos de todas las partes, sí, pues claro, ni modo. Los querellantes tendrán que ser un poco pacientes en esta tramitación, porque también la defensa tiene derecho a escuchar, leer lo que ha señalado el magistrado fiscal para ver si sus dudas han sido aclaradas. Y repito, dependiendo de lo que diga la defensa, asimismo estaremos en capacidad de tomar las decisiones. Yo estoy en capacidad de entender desde el día 1 el escrito de acusación. Yo estoy en capacidad de entender lo que ha dicho el magistrado fiscal en el acto del día de hoy. La defensa estoy seguro que también entiende lo que el magistrado fiscal ha señalado. Sin embargo, quiere algunas aclaraciones y eso lo permite el Código Procesal Penal. Esa disposición de garantizarles a las partes las posibilidades de la mayor claridad posible no solo se encuentra en el Código, sino en los principios que subyacen al mismo, dentro de los cuales están los principios convencionales a los cuales me he apegado a lo largo de todo el proceso de forma estricta, porque los conozco bastante bien. Por lo cual, magistrado fiscal, yo voy a tomar una decisión y después le voy a dar la palabra. No, voy a tomar una decisión y después le voy a dar la palabra. Yo sí creo que es necesario que la defensa pueda leer con detenimiento lo que ha dicho el fiscal y hacer su última precisión, licenciado Citón, de lo que quisiese que fuese aclarado. Y me parece que el plazo es razonable, que nos veamos mañana. El magistrado fiscal se le dio 5 días, que se convirtieron en 5 más por razones ajenas a su voluntad, en el sentido de que estuvo incapacitado, y en efecto lo estuvo, no se trató de un subterfugio. Nosotros nos hemos encargado de averiguar que el magistrado fiscal realmente estuviese incapacitado, y sí lo estuvo, de manera que esos 5 días tampoco es que lo pudo utilizar. Él realizó entiendo yo, su posible corrección en el plazo indicado, pero tuvo este acto que fue ajeno a su voluntad. Así que yo creo que mañana 9:30 nos podríamos ver. La acusación autónoma tenía que tomar con parte de lo que se había señalado en la audiencia pasada por la defensa, lo que ha señalado el magistrado fiscal, y le pregunto si está en capacidad de mañana presentarnos ya un escrito definitivo por parte de la acusación autónoma que pueda cumplir todos los estándares que estamos tratando de garantizar en este acto de audiencia. Magistrado fiscal, yo sé que usted me pidió la palabra, pero quiero escuchar primero a la acusación autónoma, para lo cual, primera decisión, mañana 9:30 de la mañana reanudamos el acto de audiencia. Segunda decisión será tomada en función de lo que me diga la acusación autónoma. Buenos días, señor juez.
fiscal de la causa, colegas de la defensa, colegas de la querella, señor Ricardo Martinelli, querellantes. Señor magistrado, nosotros estamos en capacidad de, conforme usted lo ha señalado, en el día de mañana, hacerle las aclaraciones a la defensa a fin de que ellos puedan entender. Si no han entendido la acusación de la Fiscalía, creo que estamos en capacidad de hacerles entender o comprender la acusación autónoma. Ustedes ya tienen adelantado un escrito de su acusación autónoma modificado, ¿sí? O sea, ¿Lo tiene aquí? Este proceso se basa en la oralidad. Sí, pero lo tiene aquí. Sí, yo lo tengo aquí. Podríamos dárselo entonces a la defensa para que aproveche este tiempo Es y correcto. mañana haga cualquier precisión. Sí, es correcto. Sí, muchas gracias. Entonces, repártale por favor a la defensa las modificaciones de la acusación autónoma y estamos convocados para mañana 9:30 de la mañana, Dios mediante. Magistrado fiscal, dígame. Gracias, magistrado de garantía. Puede que me haya equivocado escuchando a la defensa, pero lo que planteó el licenciado Citón era que quería presentarle al juez al magistrado de garantías las observaciones que él pudiera hacer sobre el escrito de acusación resaltado que se le ha entregado versus lo que acabo de plantear y que para eso él solicitó las grabaciones de esta audiencia. Yo lo que entiendo es que él no está solicitando, porque él fue muy claro y enfático en señalar que él no está pidiendo nuevas aclaraciones del fiscal, sino que él iba a hacer unas observaciones y que se las iba a someter a su consideración. Eso era todo, magistrado. Y que las iba a traer por escrito incluso. Y se trata de posibles omisiones a las aclaraciones que él había pedido, es lo que yo he comprendido, que ha solicitado el licenciado Citón. Así que en el día de mañana veremos su escrito. Sería bueno que tan pronto llegue la idea a Secretaría las copias respectivas para que se le reparta a los... Podemos hacer algo, licenciado Citón, ¿para qué hora estarían listas sus escritos? ¿Para qué hora estaría listo? Mañana yo inmediatamente, yo siempre llego media hora antes de la hora que usted Entonces, cita. lo Entonces, reparte yo a desde las que 9. llego, se lo paso a las 9, se lo paso a la secretaria judicial. Así es, listo. Mañana a las 9 las partes tienen copias de lo que presentará el licenciado Citón. Entonces, en el día de mañana sí que vamos a terminar esta fase de la acusación, para lo cual le pido también a la acusación autónoma que tome nota de lo que se pueda decir mañana en la primera intervención entre defensa y magistrado fiscal, a los efectos de si tiene a bien hacer las respectivas aclaraciones que pudiesen o no corresponder. No hay